¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que os haya aprovechado la comida y que hayáis repuesto fuerzas. Empezamos ahora la sesión de tarde de estos talleres con uno más que interesante. Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos nos mostrarán cómo analizar y monitorizar el uso de las redes sociales que hacen grupos terroristas y convertir esa información en inteligencia procesable. Podéis compartir vuestras impresiones y los contenidos de este taller y todo el evento en general a través de Twitter en @incibe, @cibercamp.es y con el hashtag cibercamp18. Tiene un extenso currículum, pero bueno, no les voy a comer más tiempo. Carlos es investigador y analista y Vicente Aguilera, pues entre otras cosas, es fundador del capítulo OWASP Spain y autor de la herramienta TinfoLeak. Un aplauso para ellos y espero que disfrutéis de su taller. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a INCIBE y a todos los que colaboran en la organización de este evento y, por otro lado, por aceptar nuestra propuesta que enviamos en su momento para hablar precisamente de técnicas y herramientas que son útiles en procesos de investigación para la identificación de perfiles sospechosos o perfiles de carácter terrorista en este caso. Muy bien, pues de eso va la presentación, de eso es lo que vamos a hablar entre Carlos y yo. Iremos intercalando algo de teoría con alguna demostración y algo práctico, si la pantalla nos lo deja. Y, bueno, básicamente vamos a hablar sobre yihadismo, vamos a situarnos un poco en contexto para que después veamos un poco el sentido de las demostraciones y de la parte práctica que queremos hacer. Y, bueno, pues para eso, qué mejor que Carlos, que seguro que muchos los conoceréis, los que estáis de alguna manera relacionados con el terrorismo yihadista, ciberinteligencia, análisis y demás. Y, bueno, como nos han presentado ya, pues podemos saltar y ir al primer paso inicial, porque además es de lo que queremos tratar y que seguramente es lo que tenéis más interés. Gracias. Reiterar las gracias a la organización y a vosotros, y sobre todo estando aquí después de comer. Primero de todo, vamos a intentar poner un poco, de forma breve, en contexto, utilizando esta infografía, en la cual es una infografía del Ministerio del Interior, donde se ven representadas las diferentes operaciones que ha habido durante el año 2017. No está actualizada porque no han colgado los datos actualizados de 2018, pero sobre todo a mí, más que los datos en sí, lo que me interesa es cómo se puede observar que hay una distribución homogénea por todo el territorio, ¿vale? Tenemos operaciones en cualquier lugar de España. Lo que sí que podemos observar es cómo hay en el Levante, Cataluña y Madrid, sí que hay una mayor concentración de detenidos o de operaciones referentes a terrorismo yihadista. ¿Por qué es de interés? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el periodo 2013-2017, en un estudio que se publicó hace poco, donde se contabilizaron 234 detenidos referentes a terrorismo yihadista, el 51%, o sea, la mitad de ellos, fue detenido por difusión de propaganda o enaltecimiento de terrorismo en redes sociales. Eso nos deja pues un nuevo paradigma. Todo el mundo asocia yihadismo a atentados en el plano físico, ataques con bomba, ataques a policías. Hace poco por desgracia, sufrimos atentado en Barcelona y en Cambrils, pero claro, el ciberyihadismo, ¿qué entendemos por ciberyihadismo? Bueno, que podemos entender es la utilización del terrorismo yihadista del ciberespacio, la utilización de medios cibernéticos para desarrollar ataques que serían considerados atentados cibernéticos sobre la base de una motivación ideológica yihadista y englobando la utilización de Internet y las redes sociales con fines terroristas. En pantalla vemos un póster publicado por uno de los grupos que, conforme avance la presentación, haremos referencia a ellos, que sería un grupo de hackers, ¿de acuerdo? Siempre entrecomillado, donde publican en este póster, bueno, cómo su intención es intentar aterrorizarnos tanto en el plano físico, que serían los atentados que hemos comentado
como sucedió en Barcelona, por ejemplo, o Madrid, con el plano virtual. Entonces, lo que nos encontramos aquí es que, si hacemos caso a las estadísticas, hemos visto que prácticamente la mitad de detenidos han podido ser por cometer atentados o algún tipo de acción relacionada en el plano físico, y el 50% prácticamente relacionada con la utilización de redes sociales para enaltecimiento o captación. Esto lo que nos deja, ¿vale?, es que tenemos una doble, que sería, bueno, ciberyihadismo y contrayihadismo. Si esta pequeña infografía que cree, lo que se puede observar es cómo tenemos en la parte superior el aparato propagandístico de Daesh, tenemos una parte inferior que sería considerado que sea la masa de consumidores de contenido, y cómo lo que en un primer momento para ellos era el objetivo, que era intentar captar combatientes, que su idea era convencerlos para que se desplazaran a Siria o a cualquier otro territorio a luchar por su causa. Con el tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y ahora lo que reclaman son cibercombatientes. Son personas cuya tarea principalmente es hacer difusión de su propaganda y su mensaje, intentar captar a otras personas, ya no para que vayan a luchar a territorio, sino para que cometan atentados en sus propios países. De toda esta masa crítica que vemos de consumidores de contenido, tenemos que tener en cuenta que todos no son terroristas. Podemos hacer una escala en la cual podemos ver diferentes graduaciones, ¿de acuerdo?, desde simpatizantes, seguidores, activistas, radicales y terroristas. Dentro de esta escala, con el tiempo, podemos evolucionar como hay algunas personas, unos miembros que permanecen en esa escala, no varían, otros que poco a poco van escalando hasta llegar a la parte superior. Ahora doy paso a Vicente, donde continuará con la charla. Sí, estábamos hablando de redes sociales. Diferenciaremos entre lo que serían las redes sociales físicas o humanas, ¿no?, relaciones humanas, y redes sociales virtuales, ¿no? Históricamente, hasta previo a la aparición de las redes sociales virtuales, pues lo que teníamos era esto, ¿no?, una persona, una serie de conexiones, de relaciones que eran, bueno, hasta cierto punto bastante limitadas, bastante acotadas, y el trabajo de investigación, pues bueno, básicamente se trataba, pues, de intentar unir estas conexiones, estos puntos, ver cuáles eran los nodos o personas de interés, y a partir de ahí intentar profundizar, ¿no? Con la llegada de las redes sociales virtuales, pues todo esto cobra una relevancia brutal, ¿no? Bueno, todos sabemos los números, las cifras que se mueven hoy en día. Básicamente, cuando hablaremos de OSINT, de SOCMINT, que era un poco lo que veníamos a recoger en el título de la presentación. Básicamente, hoy en día, la generación de inteligencia, o más del 80% de la generación de inteligencia, se basa en el análisis, la recuperación, la interpretación de datos obtenidos a través de fuentes abiertas, ¿no? Y ahí es donde las redes sociales tienen un peso, las redes sociales virtuales, muy importante, ¿no?, por el tipo de formato, de conexiones, de esquema que hay, y bueno, del nivel de exposición que tenemos, y que hoy en día, pues bueno, todos los que estamos aquí, pues de alguna manera u otra estamos dentro de alguna de ellas o de muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, el hecho de identificar cuáles son las personas de mayor interés, aquí se complica mucho más, y ya no es suficiente con un trabajo manual, que era un poco el que se venía realizando históricamente, ¿no? Entonces, por un lado, como decía, tenemos el plano de relaciones humanas y el plano de redes sociales, y lo que nos interesa es ver cuál es ese punto de unión, ¿no?, ese nexo de unión entre el plano físico y el plano virtual, porque es ahí donde vamos a poder realizar esas conexiones para identificar, pues, una identidad física a través de una identidad virtual, o a la inversa, ¿no? Este es el área en el que nos vamos a focalizar y el que vamos a estudiar, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo se realizan antiguamente, o bueno, siempre hay alguien que tira de lápiz y papel. Pues bueno, cómo se representaban, pues, esas investigaciones, ¿no? Al final, pues... Sí, antiguamente, cuando tú tenías una
comenzamos una investigación, bueno, tenías una serie de datos, ya fuese de diferentes tipos de fuentes humanas o del tipo que fuese, y claro, poco a poco el analista lo que iba realizando era, bueno, intentaba hacer sus relaciones a partir de las cuales intentar saber sobre qué miembro del grupo era el más relevante, más importante para la hora de focalizar los esfuerzos a la hora de, pues, de que la investigación evolucione o tire hacia adelante. Y con el tiempo, pues lo que nos encontramos es que eso ha variado. Ahora es algo totalmente dinámico y como digo, mucho más complejo, ¿no? Y es ahí donde, bueno, vamos a intentar profundizar y vamos a intentar ver algunas herramientas que nos van a permitir, pues, analizar, interpretar toda esta información de una manera mucho más ágil y que nos permita generar esa inteligencia de una manera mucho más rápida y en el formato y tiempo que se nos espera, ¿no? Gracias. Pasamos a cibercalifato. Entendemos por cibercalifato, al igual que cuando Daesh en su momento, hablamos de Daesh, pero bueno, podemos englobar perfectamente cualquier otro grupo terrorista. Cuando en su momento declaró el califato, se supone, ellos intentaron circunscribirlo a un terreno físico, pero igualmente, con el tiempo, quizá por desgracia los medios de comunicación, también la presencia en redes, en Internet, lo que se creó fue, bueno, el cibercalifato, que en primer momento fue creado por los propios medios, pero que posteriormente ellos mismos recogieron esa denominación para utilizarla, incluso para crear grupos nuevos con esa denominación. ¿Dónde se mueven? Mayoritariamente vemos que utilizan, bueno, tanto las redes normales, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, cualquier tipo de blog. Utilizan mucho también, que considero que es la zona cero de difusión de contenido, que es Telegram, WhatsApp también, aunque en menor medida, Trema, y la Deep Web, lo que sería la red Tor, Freenet y 2P, perdón, la utilizan pero de forma muy residual. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo lo que buscan es el anonimato, el poder compartir contenido sin necesidad de tener que exponer su verdadera identidad, que es lo que comentaba Vicente anteriormente, que es el objetivo de poder relacionar una personalidad virtual con una personalidad física. ¿Qué sucede? Que por mucho que ellos intentan, porque hay que reconocer que ellos intentan, publican muchos manuales, luego veremos algún ejemplo, publican manuales de utilización de la red Tor, de Orbot, por mucho que intentan, también son conscientes de que sus seguidores les es mucho más complejo tener que instalar este tipo de aplicaciones sin poder asegurar que vayan a poder tener realmente un anonimato. En cambio, les es mucho más sencillo utilizar un tipo de mensajería como es Telegram, que prácticamente les da una anonimización total. Si utilizan un número virtual para crear la cuenta, una de las características que tiene Telegram, por ejemplo, es que solo necesitas un número de teléfono para crear la cuenta. Nunca más Telegram te va a pedir que tengas acceso a esa cuenta. Por lo tanto, si yo creo un número virtual, creo la cuenta de Telegram y automáticamente cierro ese número virtual, esa cuenta va a ser muy difícil, a no ser que tengamos otras técnicas, otros mecanismos para poder relacionar un número a esa cuenta. Por eso el tema de es mucho más sencillo utilizar Telegram que la red Tor, por mucho que pensemos que les puede dar una capa más de anonimato. Pero en cambio Telegram permite distribuir contenido de hasta 1,5 gigas, permite de cualquier tipo de archivo. Bueno, les permite tener canales backup en los cuales tú tienes la opción de poder todo el contenido que tú quieras, sea del tamaño que sea, lo vas guardando en una especie de nube propia. Por lo tanto, por mucho que nos esforcemos en querer cerrar canales de Telegram, ellos por defecto ya tienen canales backup que son los que utilizan en caso de cerrar. ¿Qué me quiero referir? Que un administrador de un canal puede tener 1, 2, 3, puede administrar X canales y en el momento que determinado que policía, Guardia Civil o las fuerzas y cuerpos de seguridad que sea cierran ese canal, prácticamente lo único que hacen es perder los seguidores porque reactivan uno de los canales que ya tenían creados con contenido pero que no han difundido el link, vuelven a difundir el link en cualquiera de los 7, 8, 10 canales que controlan y en pocas horas vuelve a estar totalmente operativo el canal. Por eso, por mucho que se actúe contra este tipo de canales, vuelven a aparecer de forma rápida. Además, las redes sociales, además, lo que permiten es que difundan ese mensaje, Correcto. porque lo que no quieren es quieren ocultar su identidad, pero no el mensaje al contrario, lo que quieren es difundirlo y que llegue a cuanta más gente mejor, y para eso, pues bueno, qué mejor que las redes sociales, ¿no? Claro. Por eso, ahora veremos, durante el periodo enero-octubre, bueno, recapitulo,
Ahora veremos por qué para nosotros Telegram y Twitter principalmente son las dos principales plataformas que utilizan para la difusión y para el adoctrinamiento. Luego veremos que hay diferentes otras plataformas, pero las principales por volumen podremos observar cómo son ellas. Durante el periodo enero-noviembre de este año, pues monitorizando canales utilizados por los terroristas y afines, llegué a monitorizar pues, más de 4 millones de mensajes. En estos 4 millones de mensajes, si analizamos, como hemos comentado, que desde mi punto de vista es la zona cero de difusión, ¿de acuerdo? Todo el contenido en una primera instancia se vuelca en Telegram, se almacena en Telegram y a partir de ese momento se difunde hacia diferentes redes sociales. Eso no quita que sea recíproco, quiero decir, que una vez han difundido un canal determinado en Telegram señalando a Twitter, posteriormente en esa cuenta de Twitter aparezcan enlaces a otras redes sociales, a otros lugares de almacenamiento o simplemente hacia el propio Telegram, sea una forma bidireccional. Por ejemplo, de los más de 4 millones de mensajes que analizamos, lo que se puede observar es como compartieron casi 1,5 millones de URLs, de links, que nos derivaban de una primera instancia, que eran publicados en Telegram, a partir de ahí nos derivaban a diferentes servicios, ya sea porque Facebook, Twitter, Google Drive, una infinidad. Como se puede ver aquí, se puede ver en la imagen, es un esquema un poco particular donde se puede ver el volumen en función del dominio que utilizaban para compartir. Podemos ver como el principal dominio que publicaban y difundían, lo que comentamos, hacia otros canales es el propio Telegram. Se retroalimentan. Si yo tengo 1, 2, 3, 5, 10 canales, en el momento que creo un onceavo, lo que hago automáticamente es, en mis propios 10 canales, difundo ese contenido para que se vuelva viral y se comparta en diferentes tipos de redes sociales, incluso propio Telegram. A partir de ahí, la segunda plataforma en la cual se ha detectado por números de URLs es Twitter, en el cual, como hemos comentado, en un primer momento publican en Telegram y de ahí derivan a Twitter, que no quita que luego de Twitter te deriven hacia otro canal de Telegram. Tenemos muy claro que ellos perfectamente saben cómo hacer para llegar a un target. Ellos tienen un target muy concreto. Tienen un target que estamos en la edad del consumo inmediato de tecnología, estamos en la época de la multimedia. Y tienen tan claro que prácticamente, aparte de, como hemos comentado, enlaces a diferentes servicios, aquí una estimación de los tipos de archivos, los mayoritarios que han difundido durante este periodo, podemos comprobar cómo han difundido pues, más de 270.000 vídeos, más de 1 millón de imágenes, 100.000 audios, 34.000 archivos comprimidos, 45.000 documentos, tanto en PDFs como en doc, y 14.000 aplicaciones. Actualmente, todo el mundo tenemos redes sociales, como comentamos al principio, y todo el mundo no hace buen uso de estas redes sociales, pero nos permite hacer un consumo rápido de cualquier tipo de contenido. En este caso, los afines a los terroristas o los seguidores, está claro que les es mucho más sencillo tener un teléfono móvil en el cual, si se comparte cualquier tipo de enlace URL a cualquier red social, es mucho más fácil poder consumirlo en cualquier sitio, en mi teléfono móvil, no tengo que llegar a casa y conectar y securizar el ordenador, lo descargo, lo miro, lo consumo, ya sean vídeos, audios, el tipo de aplicaciones que sea. Y tienen muy claro cuál es ese target y por eso ponen tanto esfuerzo en ese tipo de publicaciones, este tipo de contenidos. Además, más con la facilidad que da Telegram, que no tiene ningún tipo de problema de espacio, porque no tienen que estar preocupados de si tienen que tener 140 caracteres o si el vídeo que va a poder publicar solo me permite 1 minuto o 2. Pueden colgar vídeos de horas, de minutos, no tienen ningún tipo de problema en ese aspecto. Telegram para ellos es todo facilidades. Es su servicio de almacenamiento en la nube, ¿no? Correcto. Igual que actualmente se puede estar utilizando, se está dejando de lado, dijéramos, lo que sería la compartición de películas en torrent, bueno, pues igual que se está derivando hacia Telegram, ¿por qué? Por el anonimato y facilidad que da, ellos hacen igual. Puedes tener 1, 2, 3, da igual, es que no tienes un límite de capacidad para almacenar, o de momento no se ha demostrado que tengan un límite para poder almacenar contenido, entonces lo utilizan de almacén y automáticamente incluso publican manuales, instrucciones para cómo
cuando un canal ya tiene un peso específico y tiene una cantidad de contenido interesante, publican manuales en los cuales explican cómo hacer backup de esos canales para un momento determinado, si se cae abajo, que simplemente los puedan volver a subir en cuestión de minutos. También aprovechan para pedir a sus seguidores que en caso de que ese canal caiga, previamente a ellos, muchas veces enlazan algún tipo de correo electrónico o algún tipo de alias o de nick de otra red social, para el cual, en el momento de que un canal caiga y quieran volver a acceder a él, porque no hemos comentado, vemos que hay diferentes tipos de canales. Ahora explicaremos cuáles son los principales difusores de contenido, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña estructura. Podemos encontrar, a la hora de hacer, me aprovecho y ya lo comentamos. El aparato propagandístico, ¿vale? Yo hago una diferenciación de 4 grupos, ¿vale? Principalmente que son los encargados de hacer la difusión de todo el contenido. El primero serían los canales de noticias oficiales, que serían los encargados de hacer difusión de cada vez que hay algún tipo de atentado en cualquier lugar del mundo, son los encargados de hacer una reivindicación en cualquier idioma. Tienen agencias, en este caso, esta es la agencia AMAC, tienen agencias en cualquier idioma y hacen traducciones automáticamente a los pocos minutos después de haber sido publicado en árabe, que normalmente suele ser la primera reivindicación. Las agencias de noticias, en este caso AMAC, por mucho que Daesh, en este caso, intente justificar que son agencias independientes y que la información que dan es veraz y que no tienen nada que ver con ellos, tenemos muy claro que orgánicamente pertenecen a ellos. Características que tienen este tipo de agencias, este tipo de canales, pues que normalmente solo son difusores. Podemos hacer una diferenciación entre los canales que son difusores y los que son para compartir o para difundir con interacción. En ese tipo de canales no se permite ningún tipo de interacción, simplemente son canales en los cuales accedes por invitación y automáticamente, una vez estás dentro, puedes consumir todo el contenido, pero no puedes interactuar ni con los administradores ni con los demás usuarios del canal. Para esto tenemos las agencias de noticias no oficiales. En este caso, entendemos por agencias de noticias no oficiales agencias de noticias o canales de noticias que lo que hacen es, se hacen eco de todas las publicaciones de las agencias oficiales, a la vez que también, para ayudar a la difusión de ese contenido, aprovechan y hacen traducciones, generan manuales traducidos, aprovechan todo ese tipo de contenido que está publicado normalmente en árabe o en inglés para poder hacer mayor difusión. En este caso, agencias de 24 Califato publicaba en portugués, en castellano, en inglés, en francés, en una diversa tipología de idiomas para ayudar a la difusión de ese tipo de mensaje. En este tipo de canales sí que se permite la interacción. Si tú entras en un canal de estas características, tú puedes perfectamente leer lo que dicen los demás usuarios, puedes compartir el contenido, puedes difundirlo, incluso te permiten, bueno, a veces hay pequeñas discusiones internas sobre si un contenido es mejor, es peor, o sobre la finalidad de una operación o de tal otra. Después lo que nos encontramos son los canales de fanboys. Los canales de fanboys podríamos considerar que son canales que se hacen difusión, se hace eco de las noticias de las agencias oficiales y de las no oficiales, pero van, por decirlo de alguna forma, van bastante por libre. ¿Con eso qué me quiero referir? Que suelen hacer mucha propaganda, muchos pósters, donde profieren amenazas, profieren mucho contenido multimedia, provocando eso como comentábamos al principio, que es facilitando la difusión de este tipo de contenido para alentar a los seguidores. Por poner un ejemplo de este tipo de canales, bueno, matizo, en este tipo de canales, al igual que las agencias no oficiales, se puede compartir, se puede debatir, se puede añadir más contenido, puedes añadir enlaces a otros links, por el cual se retroalimentan. Para hacer un ejemplo sobre la importancia que pueden tener estos canales de fanboys, en los cuales en determinados ambientes no se le da la importancia que para mí sí que tiene, es, bueno, porque en un primer momento se sobreentiende que como no es una publicación es que pertenezca oficialmente a los terroristas, porque van un poco por libre, no hay que darle esa importancia. Desde mi punto de vista, por poner un ejemplo, en la imagen de la izquierda, en la que se ve dos policías de espalda,
La imagen no sé si se ve muy bien, pero justo detrás de ellos hay una furgoneta y aquí se ve un brazo con un cuchillo, ¿vale? Esta publicación donde indirectamente se puede interpretar que está amenazando, en este caso, a dos Mossos d'Esquadra que están en la calle con un cuchillo, depende de qué personas no le dará importancia. Por poner un ejemplo, cuando hubo durante este año el atentado en el cual se entró en una comisaría de Mossos en Cornellá y se intentó apuñalar a un miembro, a la chica que estaba en la puerta, resulta que este póster se publicó 3 días antes. ¿De acuerdo? Bueno, ahí ya es cuestión de cada uno pensar si es casualidad o no que sucedan ese tipo de cosas y la importancia que se le quiera dar. En el póster de la derecha lo que se puede observar es un póster. Pósteres en las publicaciones así visuales, es como las denomino yo. En este caso lo publicaron minutos después de los atentados de Barcelona, donde hacían un símil futbolístico donde decían bueno, que iba ganando el Estado Islámico, Daesh iba ganando 1-0 a España. Luego nos encontramos como hemos comentado antes, que serían los hackers, los grupos que se dedican a realizar acciones en redes sociales, bueno, principalmente a falta de comprobar las capacidades reales, luego pondremos algún ejemplo, sí que podemos observar que las principales características es intentan hacer de face a páginas web intentando buscar vulnerabilidades con escaneos masivos para poder modificarlas y de esa manera crear un poco de alarma social, como ha sucedido en algunas ocasiones. Y luego también intentan el secuestro de redes sociales. Cuanto más público sea esa red social en la cual puedan suplantar y publicar su contenido, bueno, pues mayor es su eficiencia. También, perdona Carlos, les hacen pasar una serie de pruebas, ¿no? También para verificar si tienen esos conocimientos y si son partidarios de esas ideas que ellos promueven, ¿no? Sí, al igual que comentábamos que utilizan el mass media, ¿no? ¿De acuerdo? Para intentar captar y tener los cibercombatientes, para intentar captar nuevos seguidores para seguir difundiendo y llegar a convertir a nuevos miembros. En este caso, los hackers de Daesh lo que también necesitan muy frecuentemente son nuevos miembros, ya sea porque han sido detenidos, ya sea porque son objetivos y son eliminados, o simplemente a veces porque tienen, como en muchos colectivos, tienen discusiones. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen se puede ver como hace unos meses eran 4, ahora son 8, pero 2 de aquí ya no están. O sea, van fluctuando, van variando los grupos. Y muchas veces una de esas pruebas, bueno, pues te piden que hackees diversas webs, que les pases los enlaces para poder demostrar que realmente tienes capacidad. Y a partir de ahí, bueno, tienes que pasar una serie de filtros para poder ascender dentro de este colectivo. Y como hemos comentado, realmente lo interesante que es, hemos visto que tenían el aparato propagandístico, tenían en este caso, para buscar los ciberyihadistas y los yihadistas, pero realmente lo que interesa, lo que buscan es buscar usuarios, buscar consumidores de este contenido, que serían los usuarios tanto de cuentas de Twitter como de Telegram o de otra red social, para poder convertirlos y que vayan subiendo ese escalón que hemos comentado al principio, desde más simpatizante hasta radical o terrorista. Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se interesa? ¿Qué es lo que interesa hacer con ese tipo de actividades? Bueno, interesa, por ejemplo, pues intentar localizar elementos como este, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues hay un personaje que lo que pide es, bueno, busco gente en España para cometer atentados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa? Intentar localizar ese tipo de perfiles para poder monitorizarlos y poder tenerlos controlados. ¿Qué nos encontramos? Pues que en este grafo que podemos ver, por ejemplo, pues cada uno de los elementos que interactúan en diferentes redes sociales, pues podríamos ser considerados que es un nodo de estos, más las relaciones que van teniendo. Aquí viene la siguiente parte que comentará Vicente, en la cual nos interesa poder analizar toda esta información, toda esta cantidad de datos para poder obtener información, para poder procesar y conseguir que sea inteligencia. Continuamos con los Inisormi. Si queremos identificar personas o buscar relaciones, qué mejor que las redes sociales y que las fuentes abiertas, ¿no? Ahí es donde entran en juego estas disciplinas de inteligencia,
por sí solas son suficientemente importantes, pero lo ideal para generar inteligencia de calidad pues sería incorporar o relacionar productos de diferentes disciplinas, ¿no? Como UMINT, que no se habla mucho, pero también sigue siendo igualmente importante y lo será de cara en un futuro. Pero sí que es verdad, como decíamos, que gana mucho peso esto, y si relacionamos toda la información, pues tenemos ese producto que al final nos permite pues, conseguir resultados satisfactorios, ¿no? Como decía antes, generalmente si preguntamos a alguien por análisis de inteligencia, se nos vienen a la cabeza pues, las principales agencias de inteligencia que hemos visto pues, en muchos medios de comunicación, películas de Hollywood o de cualquier otro tipo, ¿no? Tenemos la NSA, la CIA, el MI6, ¿no? El Mossad, etcétera. Pero realmente hoy en día no se necesita, por supuesto, estos organismos, estas entidades tienen una infraestructura y una cobertura que no tiene un ciudadano de a pie, pero sí que es cierto que hoy en día cualquier persona puede llegar a obtener y recopilar información que si la procesa con las herramientas y el tiempo y el conocimiento adecuado, puede llegar a generar una información muy válida que luego puede servir para ser consumida por terceros, ¿no? Entonces, como digo, hoy en día no hace falta ser la NSA o la CIA, sino que cualquiera desde su casa, con los medios que tiene, esos medios están reducidos y acceso a las redes sociales, puede conseguir muchísima información, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de OSINT, SOCMINT? No voy a entrar mucho en detalle porque ya todo el mundo seguro que lo conocéis. Son términos que no son nuevos, pero sí que se habla mucho últimamente y por lo tanto son muy populares, ¿no? OSINT sería toda aquella recopilación de información, de datos basados en fuentes abiertas, cuya finalidad es satisfacer algunos de los requerimientos de inteligencia que se nos hayan planteado, alguna cuestión que tengamos que ayudar a dar una respuesta, ¿no? Y lo importante de OSINT, o en general de cualquier disciplina de inteligencia, es que podamos generar ese producto, que podemos dar esa respuesta a la persona adecuada en el tiempo y forma esperado, ¿no? Porque si facilitamos la información tarde, es obsoleta, ya no es información útil. Sí que es útil porque servirá para histórico y quizás para prevenir determinadas o futuras acciones, pero no lo es en el momento que se requiere, ¿no? Bueno, en el caso de SOCMINT sería un caso particular de OSINT, de esas fuentes abiertas, pero enfocado a redes sociales, ¿no? A la capacidad de monitorizar estas redes sociales, de extraer la información, de interpretar todos esos datos para llegar a esas conclusiones que era lo que queríamos, ¿no? Queremos, el objetivo de todo es identificar perfiles, identificar personas, y para eso lo que vamos a hacer es partir inicialmente del mundo virtual, de esas conexiones que hay en redes sociales virtuales, y de ahí vamos a intentar llegar, si recordáis la diapositiva anterior, vamos a intentar llegar, aprovechando ese nexo de unión, a la identidad física, a saber qué persona se esconde detrás de una identidad virtual, ¿no? Que no quiere decir que siempre lo consigamos o que sea fácil, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que existen procedimientos, técnicas, herramientas que sí que nos van a ayudar a conseguirlo, y veremos después algunas de ellas, ¿no? Sí, tal como comentas, muchas veces lo que conseguiremos serán indicios, ¿vale? Diferentes tipos de indicios que nos pueden llevar, nos irán indicando el camino correcto hacia poder identificar o no a un objetivo. Bueno, sobre todo, pedir perdón a CNI, que nos hemos olvidado de ponerle, cuando hablamos de agencia de inteligencia, que no se enfaden con nosotros. Claro. ¿Qué hemos comentado? Son tan inteligentes que no lo he colocado por... Como hemos comentado, podemos llegar o intentaremos, vamos a plasmarlo, podemos intentar llegar a usuarios directamente en función de, como hemos comentado, su utilización de redes sociales o diferentes, o Internet en general, ¿de acuerdo? Pero también podemos intentar, como veremos, llegar a estos usuarios mediante el contenido que difunden. Luego veremos varios ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un grafo, ¿vale? Supongamos que esto es una estructura, ¿de acuerdo? Independientemente de una serie de personas, y lo que nos interesa a nosotros es saber sobre cuál de ellas nos interesa interaccionar, o cuál nos interesa abordar
o investigar de forma más, o en el cual destinar más recursos. En A, en B o en C, ¿vale? Dependerá de cuáles sean nuestras intenciones. No es lo mismo intentar acercarnos a una persona, porque si yo, por ejemplo, mediante análisis de redes sociales, soy capaz de detectar con fórmulas matemáticas, cuál es la persona en la cual todas las comunicaciones pasan por él, pues a lo mejor me interesa, si quiero estar enterado de qué sucede en este colectivo, pues igual me interesa acercarme de forma sibelina a B. Si a lo mejor a mí lo que me interesa es rebajar el discurso, porque veo que en ese canal o en ese grupo tiene un discurso bastante radical o que va en aumento y yo sé que es A, por ejemplo, pues a lo mejor me interesa es acercarme a A o a alguno de sus colaterales de forma indirecta. ¿Para qué? Para intentar hacer una acción de influencia para el cual rebajar el discurso o relativizarlo. O simplemente, si veo que también que A y C tienen discusiones, bueno, pues me puede ser interés también abordar a C para incentivar ese tipo de problema dentro de la propia red. O sea, siempre dependerá del tipo de intereses que queramos y del tiempo que tengamos. Claro, pensemos que para poder acercarte a un perfil de estas características no es directamente me voy a Facebook, le doy a amigo y ya está. O sea, lleva un proceso, lleva una preparación de perfiles, de preparación de entornos, de contexto, que lleva su tiempo. Y en función de las necesidades que tengamos y del tiempo que dispongamos, pues las técnicas serían unas u otras. Aquí, por ejemplo, os pongo lo que comentábamos de cómo, al principio de todo, cuando hablábamos de agencias oficiales, que era una de las primeras, de los principales difusores de contenido para poder adoctrinar o convencer a sus seguidores de que cambien de ideología o se radicalicen, hemos hablado de la agencia MAC. Aquí tenemos, por ejemplo, ver su cuenta, la agencia MAC, que tenía hasta hace unos meses en Telegram. Y precisamente en esta agencia, en esta cuenta, en cuanto se detectó, se denunció a Twitter, pero Twitter tardó varios días en cerrarla. Mientras eso, pues veis, por ejemplo, cómo en este momento, cuando se hizo la captura por tema de seguridad, porque tal como os he comentado, la información es muy volátil. Si ya en el ámbito normal es muy volátil, en el ámbito de redes sociales más todavía. Lo que hoy está colgado en la red, mañana vas a buscarlo, no está. Incluso minutos más tarde vas a buscar un perfil y ya lo han cerrado o lo ha bloqueado o simplemente lo ha eliminado. Por lo tanto, nos interesa esa información, ir recopilándola, almacenándola para luego poder analizarla. Ahora, por ejemplo, hablando de Twitter, a ver si el vídeo se puede ver, vamos a hacer una primera demostración de lo que sería la herramienta de Teamfoleaks, ¿vale? Utilizando Magneto, es una herramienta que he diseñado y que utilizo, que me ayuda en estas investigaciones, en la cual ahora el vídeo, si nos lo permite, lo que veremos será cómo hace una búsqueda dentro de las bases de datos que tengo almacenadas con el contenido publicado, en la cual extrae redes sociales, usuarios o perfiles de redes sociales, principalmente las que hemos comentado: Telegram, Twitter, Instagram y Facebook, ¿vale? Como hacer ese proceso, hemos comentado, simplemente en el periodo 2018 tiene más de 4 millones de mensajes. Imaginaos el tiempo de proceso que tarda en hacer una máquina como esta. Entonces, para evitar los 20 minutos que tarda en procesar y en dar los datos por pantalla, pues hemos preparado en este caso un pequeño vídeo para que se pueda observar. Veremos a ver si... Las primeras filas no vais a poder ver nada. Los que tengáis la suerte de poder ver la pantalla, seguro que lo podréis ver mejor. A ver si nos permite. No se mueve. Vamos a salir de aquí. A ver si nos permite. Si no, es que no nos va a permitir. Sí. ¿Sí? Vale. Se puede ver.
Realmente aquí lo que vamos a hacer va a ser analizar la base de datos donde tenemos toda la información. En este caso tiene una serie de opciones. Aquí veremos algunas funcionalidades que tiene. Y aquí lo que le vamos a decir va a ser que extraiga pues, cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y de Telegram. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo que le pido es que me muestre, que me extraiga las cuentas publicadas en diferentes redes sociales en el periodo, por ejemplo, lo que comentamos, del mes de noviembre. Esto tarda unos minutos. Ya me lo dice, o sea que vete a por un café, pero no nos vamos a ir a un café, lo que vamos a hacer va a ser, más o menos por aquí ya está funcionando, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver cómo va, si se mueve o no, ¿vale? Cómo va extrayendo y va publicando, ¿de acuerdo? Los diferentes canales que va encontrando. No vamos a continuar con... ¿De acuerdo? Ahora, para poder extraer esa información que hemos extraído, donde hemos extraído, que hemos comentado, Telegram, Twitter, Facebook y Instagram, pues vamos a hacer las pruebas de las funcionalidades que tiene Teamfolix de una forma visual y gráfica, es muy potente. La herramienta Magneto también permite hacer una extracción de ese tipo de información, pero de una forma para consumo propio. Hace capturas de imágenes, extrae los usuarios, ¿vale? Que veremos luego por qué los utilizaremos, pero Teamfolix es mucho más potente que ese módulo de Magneto y por eso... Bueno, Carlos es muy comedido, pero realmente Magneto es excelente y luego veremos en la parte final algunas de las capacidades y potencia que tiene la herramienta. De momento lo que voy a hacer es... Sí. Voy a utilizar mi portátil. Vamos a ejecutar Teamfolix simplemente para ver algunas funcionalidades, ¿no? Nos hemos quedado con que con Magneto estamos extrayendo usuarios. Realmente lo que está haciendo es buscando en todas esas redes sociales y canales de Telegram, extraía URLs que se están compartiendo y entre ellas pues había desde mensajes de Twitter o alguna cuenta específica. Todo esto se extrae y Magneto lo que genera, uno de los resultados que genera es un fichero donde tenemos estos usuarios, ¿no? Sí, en este caso para optimizar y dinamizar, lo que hemos hecho ha sido un rato antes, hemos hecho la extracción y le he pasado el archivo, los datos a Vicente para que los pueda procesar ahora en directo. A ver si lo podemos ver. Hemos cambiado la pantalla. Dice sí. que los monitores sí se está bien. Aquí no lo vemos, ¿no? No. Vamos a ver. Si no, las primeras filas se tendrán que creer lo que veamos aquí. A ver si lo podemos ver. Bueno. Vamos a probar una cosa y si no lo ejecuto a ciegas, ¿no? Voy a intentar... se me habrá ido. No. Bueno, pues nada, lo ejecuto desde aquí y bueno, os iré contando lo que voy haciendo. Igualmente en esta pantalla no se aprecia muy bien. Lo que vamos a hacer es, como decía, vamos a utilizar Teamfolix. Teamfolix es una herramienta que permite, que creé hace unos años y ha ido evolucionando. La versión que voy a mostrar aquí no está publicada todavía, pero bueno, la publicaré, espero, en breve. Pero bueno, los que hayáis visto la versión 2.4, pues es algo similar, tiene una interfaz gráfica y permite realizar muchas operaciones
y automatizar esta extracción de resultados de Twitter y luego generarlo en unos resultados que pueden ser hay gráficas, los portes de formato CSV o diferentes tipos de formatos de salida, ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer es, partiendo de esos usuarios que se ha generado Magneto, son usuarios que potencialmente son usuarios que se mueven en esos canales afines a estos terroristas, con lo cual estos usuarios son potenciales, ¿no? Déjame que haga un inciso que antes me he quedado a media y no lo he comentado. Perdón. Hemos comentado antes que cuando hablábamos de los diferentes tipos de canales, aparte de los más media que se utilizan para hacer la propaganda, lo que hay son canales, podemos encontrar, de compraventa de armas, de merchandising, canales específicos que lo que hacen es, son canales tecnológicos que enseñan a utilizar Orbot o diferentes redes sociales. Tenemos canales específicos para chicas. ¿Qué sucede? También tienen canales en los cuales de vez en cuando, pues, canales que son de GIF o que son más. Por lo tanto, cuando arrastras toda la información publicada, dentro de esa información también puedes arrastrar que simplemente una persona en un canal radical, o lo comentamos anteriormente, que fuese un seguidor, publique un enlace de la BBC, del Mundo o del País donde se hace eco de ese atentado o de esa repercusión, y lo que pregunta es, por ejemplo, oye, he visto esta noticia en la BBC o en el País o en el Mundo, oye, ¿realmente esto lo hemos hecho nosotros o no? Y luego ahí hay comunicaciones internas y debates bueno, si realmente luego llega a Mac y lo que hace es reivindicar el atentado, bueno, pues las felicitaciones y tal, y si no lo es, bueno, pues como mínimo hay estos debates internos sobre las autorías o no de diferentes. Perdona por el inciso, Vicente. Nada, perfecto. Bueno, en realidad el fichero este que ha generado Carlos ha sido generado pues hace nada, es prácticamente a tiempo real. Tenemos esos usuarios. Usuarios que pueden estar activos, puede ser que no, son cuentas muy volátiles. En el caso de Twitter se suelen cerrar con mucha rapidez, a veces no con la rapidez que uno querría, pero bueno, de esos miles de usuarios que se han generado, yo los he importado en Teamfolic, en una de las funcionalidades que tiene. Lo que hace es cargar esos usuarios. Lo he limitado únicamente para esta demo, pues que cargara 10. Esto lo hace a tiempo real, me estoy conectando a Internet. Carga esos 10 usuarios, en este caso, para ver simplemente la prueba de concepto. De esos miles que había, vemos que bueno, hay algunos que ya no existen directamente. Encuentra como que el usuario no existe. En este caso, pues bueno, uno de ellos, 9 sí. Y esto lo que genera, bueno, lo podríamos estar viendo, estos usuarios podríamos ir a Twitter y visitar el perfil de cada uno de ellos, ¿no? Pero esto, hacerlo manualmente cuando tenemos muchos miles de usuarios, pues esto no es factible, no es realista, ¿no? Entonces, una de las formas, lo podemos, por ejemplo, cargar aquí, tener una visualización muy rápida de cuáles son las características de estos usuarios a nivel de imagen, pues por ejemplo, simplemente viendo la imagen del perfil o la imagen de fondo. Nos pueden dar ya pie al tipo de usuarios. Como decía Carlos, no todos tienen por qué ser perfiles que sean de interés para nosotros, porque, por ejemplo, aquí vemos alguno que es pues, algún deportista, alguna agencia de noticias. Estos se hacen mención porque a lo mejor se están haciendo eco de alguna noticia, pero no nos interesan para nuestro estudio, ¿no? Por lo tanto, otro punto a tener en cuenta es que, como decíamos, estas cuentas de Twitter son muy volátiles. Por lo tanto, son cuentas que generalmente tienen muy pocos seguidores, interactúan muy poco porque enseguida se cierran, ¿no? Por lo tanto, vamos a filtrar. Imaginemos que aquí tenemos cargados estos miles de usuarios. Vamos a filtrar, por ejemplo, pues aquellos que tienen un máximo de 100 seguidores, ¿no? Filtramos y en este caso pues nos aparecen dos, ¿no? Dos que uno, en un caso pues no tiene ni seguidores ni sigue a nadie, y otro que tiene 57 seguidores, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el nombre del usuario y bueno, características de ellos, ¿no? Ahora podríamos seleccionar de estos que hemos visto así rápidamente, pues bueno, pues podríamos seleccionar alguno de ellos. Hay uno que no tiene ni foto, hay uno que tiene una fotografía y otro que no tiene ni foto ni de perfil ni de fondo. Vamos a partir de este segundo a ver qué ocurre. Lo seleccionamos y lo tenemos ya
cargado en nuestra interfaz, la herramienta nos permite básicamente analizar 3 grandes grupos, ¿no? Por un lado, si tenemos 3 objetivos, generalmente uno es, un primer grupo sería analizar un usuario, el perfil de un usuario, pues con quién se relaciona, quiénes son los seguidores, qué aplicaciones utiliza, a qué horas publica, etcétera. Otro segundo grupo sería analizar unas coordenadas geográficas concretas. Por ejemplo, nos interesa saber qué está ocurriendo en una determinada manifestación o en un determinado punto donde ha ocurrido, por ejemplo, un atentado. Nos interesa analizar cuáles son esos minutos, horas o días previos y bueno, podemos extraer toda la información de ahí. O, por ejemplo, porque nos interesa, la presentación está muy orientada al terrorismo yihadista, pero sí que me interesaría resaltar que esta información y este análisis que se realiza se podría extrapolar a otros contextos, a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se realiza una campaña publicitaria, interesa ver cuál es el impacto en un determinado barrio, en una determinada zona, ¿no? Cosas parecidas. Y otro tercer gran grupo que permite analizar Teamfolic es el timeline global. No tenemos un perfil identificado que queramos identificar, ni tampoco un área geográfica, sino que queremos buscar, no sé, pues por ejemplo, información relacionada con qué palabras se mencionan con un determinado hashtag o bueno, quién está hablando con quién otro, a extraer esas conversaciones. Bueno, cuando no tenemos algo muy destacado y solo partimos de algo más difuso, ¿no? Bueno, en este caso partíamos de usuarios. Hemos identificado dentro de esos usuarios, seleccionamos alguno que parece que podría ser de interés para la investigación. Hemos seleccionado uno y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, en primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, nos interesa saber cuáles son los contactos, ¿no? Habíamos dicho, si vemos la información sobre la cuenta en primer lugar, vamos a ver información sobre la cuenta. Toda la información que se genera aquí, como decía antes, se exporta, se guardan las imágenes, los vídeos, toda la información en CSV, que luego lo podemos importar en herramientas de visualización, por ejemplo, para representar grafos con toda esta información de una manera muy ágil. En este caso, bueno, pues tenemos este usuario que, bueno, la ubicación la podría manipular y poner cualquier otra, pero en este caso aparece pues, Arabia Saudí. Tiene 57 seguidores y solo ha publicado un tuit, ¿no? En este caso. Es una cuenta, bueno, pues que se creó en junio y que en estos momentos, porque está cogiendo la información ahora mismo, la cuenta sigue siendo activa. Tampoco los casos que vamos a mostrar aquí, no estamos haciendo, no quiero que nos quedemos con un nombre de usuario, con algún caso particular, sino que quiero ver la idea global, ¿no? Sí, sobre todo tener en cuenta, igual que hemos comentado anteriormente, que en Telegram, por ejemplo, utilizan canales backup, canales que los crean directamente en un momento determinado, sin publicar, simplemente los tienen creados, van almacenando contenido y en el momento que los necesitan los publican. En tema de Twitter es parecido. Ellos tienen una cuenta ya creada en un momento determinado porque están publicando, no han publicado nada que Twitter les pueda permitir cerrarlo rápidamente, pero en el momento que haya cualquier tipo de incidente o de atentado o reivindicación, automáticamente esa cuenta coge avatar, coge fondo, coge contenido y difunde el tiempo que pueda. Perdona por el... Sí, no, es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que nos interesa ver, pues un poco analizar cuál es el entorno de este usuario. Vemos que, pues bueno, no tiene apenas seguidores, parece que da poca información. La herramienta tiene una funcionalidad que permite extraer cuáles son los contactos, las personas con las cuales ha tenido alguna interacción en algún momento. Por lo tanto, podemos deducir que la información que va a generar, ahora lo vamos a ver, es usuarios que sabemos que tienen el conocimiento de la existencia del otro, ¿no? Por lo tanto, son de interés. Y esto no quiere decir que a lo mejor no le sigue, pero a lo mejor le envió un mensaje, le respondió a un tuit o bueno, le hizo cualquier otro tipo de operación, le añadió en una lista, aunque no le escribiera, pero añadió una lista, le añadió, por lo tanto, sabe que existía y además lo añade en una lista con una determinada descripción donde hay una serie de usuarios que difunden una determinada ideología, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer contactos, también lo voy a limitar, esto lo está extrayendo a tiempo real ahora mismo, a un número de contactos muy reducido, y lo que va a hacer, lo que está haciendo la herramienta ahora es analizar, tanto extraer información de los seguidores, de los amigos, pero también
lo que comentaba, si lo han incluido en una lista o alguien, este usuario, a quién tiene incluido en la lista o qué usuarios han incluido a nuestro objetivo en su lista, dónde se ha hecho una mención, si alguien ha enviado un mensaje a este otro o responderle o como hayamos dicho, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de información. Vemos que tenemos un listado de usuarios, esto vemos que lo genera muy rápido, donde tenemos todo el detalle, ¿no? Tenemos primero, por ejemplo, qué tipo de relación guarda con nuestro objetivo, que era este usuario que hemos identificado de la lista que habíamos extraído con Magneto, con el resto, ¿no? En este caso, tenemos seguidores, tenemos amigos, tenemos gente con la que ha interactuado y que ha incorporado en alguna lista, ¿no? Y tenemos, pues bueno, el ID del usuario, la imagen del perfil, la imagen de fondo para ver algo rápido. Todo esto, en cualquier momento, también podemos clicar en algún usuario y podríamos ver el perfil o podríamos ver el tweet. Y bueno, vemos un poco cuáles son. Vemos que son usuarios que también tienen muy poco movimiento, ¿no? Tienen muy pocos seguidores, que tienen muy poca actividad, que ya concuerda un poco con el perfil que estábamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. No me interesan los seguidores ni los amigos, ni las listas. Me voy a centrar en lo que son mensajes. Vamos a ver con quién ha interactuado este usuario, ¿no? En este caso, vemos que simplemente haciendo un clic y filtrando por aquellos con los que ha tenido alguna relación, vemos, bueno, pues la fotografía que tienen, el nombre del usuario. Por ejemplo, vamos a ver este primer usuario. Si alguien sabe árabe, pues lo tendrá mucho más fácil, ¿no? para esto. Pero, por ejemplo, aquí vemos un tweet que enviaba un usuario que hacía un retweet de un tweet de nuestro objetivo, ¿no? Lo vamos a consultar, vamos a ver este tweet. Y este es el tweet, ¿no? Como decía, yo no sé árabe, pero lo vamos a hacer una traducción muy rápida así en Google, con el traductor de Google. No será fiable, pero sí que nos dará una idea de cuál es el mensaje que se está transmitiendo. En este caso, pues bueno, pues nos dice algo así que si fue obra de un mujahidí musulmán, pues que no debe ser acusado de un acto terrorista, con una conexión islámica, un soldado de Yundala. Bueno, cierto mensaje que bueno, pues a lo mejor no quiere decir nada, o sí, es algo que nos interesa porque está opinando sobre un hecho que ha acontecido recientemente, ¿de acuerdo? Y siguiendo con este perfil, por ejemplo, que es al que hemos llegado a partir del anterior, ¿de acuerdo? Vemos que ha publicado fotografías y vídeos. Teamfolic también permitiría, por ejemplo, pues, extraer y descargar de forma automática todo este contenido para ver y analizarlo a posteriori. Pero, bueno, vamos a ir visualizando, porque esto justo antes de la presentación estaba consultándolo y me pareció interesante también comentar, ¿no? Bueno, aparecen muchas fotografías, vídeos, y hay uno, por ejemplo, que sin saber mucho árabe, esta es una imagen y habla de alguna bomba. Bueno, pues a lo mejor es algo que nos llama la atención y que nos aporta algo más, ¿no? Esta es una imagen, como decía, por lo tanto esto no puedo hacer un copiar y pegar al traductor, pero veremos después con Magneto cómo es posible que analizar esta imagen, que la podemos descargar con Teamfolic, se la pasamos a Magneto. Magneto sí que, mediante técnicas de OCR y otras técnicas varias, extrae esta información, la traduce y podemos después realizar búsquedas sobre ello, ¿no? Con lo cual va a ser, vamos a hacer cosas muy interesantes de forma muy ágil, muy rápida. Bien, volviendo a la herramienta, bueno, pues aquí podríamos ir tirando del hilo. Hemos llegado a otro usuario, ese otro usuario pues tiene otros seguidores. Podemos extraer cuáles son la lista por ejemplo, los seguidores de un usuario concreto. Podríamos ver de qué temas está hablando. Podríamos extraer, por ejemplo, cuáles son, no sé, pues las 40 palabras más utilizadas.
en una fecha concreta, podemos aplicar diferentes tipos de filtros, filtrar información por fechas, por horas, por número de tweets, que incluya una determinada palabra clave o que no la incluya, que se haya publicado desde una determinada aplicación origen, por ejemplo, que se hayan publicado desde Instagram o desde un Android o desde un iPhone, etcétera, que tenga contenido multimedia o no, que se pueda hacer retweet. Bueno, tenemos diferentes parámetros, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, no sé, pues palabras dentro de las 2 últimas semanas. Por defecto busca las 2 últimas semanas, pero podemos darle rangos de fecha cualquiera, ¿no? Podemos hacer búsquedas de hace 5 años, porque nos interesa buscar en algún momento puntual. Esto es importante porque, como decía antes, podemos analizar un hecho que ya ha ocurrido y por ejemplo, en el caso de los atentados de París, viernes 13 de hace unos años, publiqué un artículo donde utilizaba una versión anterior, ¿no?, bastante previa a esta, y hacía un análisis de lo que ocurría, ¿no? Allí analizaba las zonas geográficas, el área donde se habían cometido los atentados. Recordáis que allí se habían cometido en varias ubicaciones de forma casi simultánea. Pues podemos extraer y analizar esas ubicaciones, extraer el contenido que había allí. Por ejemplo, se extrajeron vídeos, fotografías, y justo en los momentos, en esos momentos o justo previos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que allí, pues a lo mejor se puede extraer, no sé, pues los atentados que hubieron en el estadio de fútbol. Pues bueno, pues hay vídeos en el momento antes que igual, pues a lo mejor sale durante el vídeo alguna persona de interés, se ve esa persona con quien estaba, o si llevaba una mochila o si llevaba una chaqueta de color rojo, ¿no? Todo esto es información que es interesante analizar y procesar. Bien, pues bueno, podemos extraer muchísima más información, incluso cuentas, por ejemplo, información de cuentas protegidas, que a priori no tenemos acceso a esos perfiles. No ocurre tanto con casos que estamos analizando, pero porque, como hablamos antes, lo que interesa es tener la mayor difusión, pero sí que en otros casos, en otros tipos de investigaciones, sí que interesa, pues no sé, en el caso de ingenieros sociales, de pentestes o analistas en cualquier caso, que quieren extraer información y profundizar sobre un objetivo, en este caso sobre una persona. Podríamos extraer información de esas cuentas que a priori no tenemos acceso porque son protegidas, ¿no? O cuál es la actividad del usuario. Podríamos ver, en este caso, sobre el usuario y este objetivo, no sé, pues podríamos ver cuál es la actividad en el último año. Vamos a hacer una búsqueda y ver qué es lo que hay. Lo que pasa es que este usuario, bueno, no es muy práctico, solo tenía solo había publicado un tweet, ¿no? Pero bueno, en este caso pues podríamos ver qué tipo de interacciones hace, si retuitea mucho, si publica muchos vídeos o muchas imágenes, en qué franjas horarias publica contenido, para luego nos puede permitir pues aproximar un área geográfica donde se puede localizar esta persona, porque bueno, pues suele tuitear en unas determinadas horas que son diurnas o nocturnas, etcétera, ¿no? Sobre esto es interesante, como hemos comentado al principio, el área donde mayor provecho se puede obtener es el área donde solapa el mundo virtual con el mundo físico. ¿Por qué? Porque en un perfil, este no era el caso, pero tú puedes ser una persona normal en un momento determinado. En 2015 me abro mi cuenta de Twitter, tengo una cuenta normal, mis amigos, mis conocidos, de repente me empiezo a radicalizar, empiezo a cambiar de amigos, empiezo a evolucionar, empiezo a tener amigos nuevos, intento anonimizarla, pero ¿qué sucede? Que si utilizando Team4X, por ejemplo, intento ver, tiro hacia atrás en el tiempo, quién fue su primer amigo, quién fue el primer tweet, posiblemente igual nos puede dar pistas que nos pueda ayudar a intentar desentrañar esa realidad virtual con realidad física y nos pueda llevar a obtener un indicio más, que al final lo que hablamos son todo indicios que nos tienen que permitir, bueno, poco a poco generar datos, hipótesis, hasta llegar a un posible objetivo que sea de interés. Sí, vamos a hacer una prueba más sobre este usuario que habíamos encontrado, que habíamos llegado
de manera indirecta a través de la otra conexión del usuario objetivo. Vamos a hacer simplemente para que se vea una demo de cómo se genera ese contenido multimedia, cómo se puede extraer, ¿no? Vamos a ver este usuario. Vamos a extraer contenido multimedia. Y para limitarlo, pues vamos a analizar únicamente pues, los últimos 50 tweets que ha publicado y lo vamos a tener, ¿no? En este caso va bastante rápido. Lo que está haciendo es descargando pues, las imágenes y vídeo y toda la información asociada que pudiera ver. La tenemos ahí y esto es lo que veríamos, ¿no? Veríamos, por ejemplo, cuál es la imagen o el vídeo que ha publicado, a través de qué aplicación lo ha publicado, si era un contenido multimedia que ha publicado como respuesta a otro usuario, qué tipo de repercusión ha tenido a nivel de difusión, de retweets, de likes. En el caso de que haya sido un retweet, de quién ha hecho, quién era el usuario original que ha publicado ese contenido y quién lo ha retuiteado y a qué hora, ¿no? En qué momento, pues para ver si lo retuiteó justo al segundo después, lo publicó al día siguiente, etcétera. Todo esto puede dar lugar a información y vemos pues cuál es el tweet y dónde se publica ese contenido y toda la información, ¿no? Bueno, pues aquí de una forma rápida, en este caso solo había extraído algunos. Podríamos extraer durante, por ejemplo, los últimos 5 años y podemos extraer esas imágenes que hemos visto anteriormente y pasarlas, por ejemplo, a Magneto, ¿no? Bueno, después si acaso volvemos a la herramienta, si sobra tiempo. Simplemente una pincelada para ver qué tipo de cosas se pueden llegar a extraer, ¿no? Y no solo es importante el hecho de que, por ejemplo, cuando creé Teamfolic, al principio parecía que era importante o se le dio mucha relevancia al tema de la geolocalización y, bueno, luego que se pudiera extraer los datos, lo importaba si lo veías en Google Earth, pues dónde se publican los contenidos, etcétera. Pero bueno, no solo es esto, porque alguien dice, bueno, pero si yo no tengo la geolocalización activada, ¿qué pasa? Ya no puedes hacer mucho más, ¿no? Se puede hacer mucho más con la información que hay pública, con lo que se publica, con lo que no se publica, con información que nosotros no depende de nosotros. Por ejemplo, si yo publico un tweet de una aplicación, por ejemplo, desde la aplicación que utilizo para salir a correr, publico un tweet, yo no puedo evitar que Twitter revele que yo he utilizado esa aplicación de running, ¿no? Por ejemplo, y que alguien pueda asociar que yo soy esta persona o que tengo este perfil en esta otra red, ¿no? No se ve ahora tampoco en las pantallas hemos pequeñas. perdido la pantalla, no sé si desde ahí sí. Sí, he tenido que quitar la presentación porque si no con la presentación no se veía. No sé si... Bueno, aquí simplemente había una pequeña introducción a Teamfolic, que saber que simplemente pues que es open source, la podéis descargar, la podéis manipular, mejorar, por supuesto, porque bueno, todo es mejorable y si aporta a la comunidad, pues crecerá mucho más. Y además la tenéis incluida en varias distribuciones de Linux, en Kali, Caim, Black Arch, en Buscador, o Sintux, muchísimas. Por lo tanto, si ya tenéis alguna de estas distribuciones en las que estéis acostumbrados a trabajar, pues podéis utilizarla desde allí. Pero si queréis la última versión, siempre pues podéis ir al repositorio de GitHub, a mi repositorio, para poder descargarla, ¿no? Vale. Y el resto creo que ya había comentado. Si quieres tú continuar, Carlos. Vale. Ahora, lástima que no se ve, y no sé tampoco si se ve en pantalla. ¿Sí? Bueno. No se ve pantalla completa, me parece. A ver si nos deja. ¿Se ve en pantalla completa? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, pero voy a tener que salir. Ahora, lo que hemos visto hasta el momento ha sido cómo Magneto ha hecho una extracción de perfiles. En este caso, hemos especificado, entre ellos los más importantes para nosotros eran Twitter. Y lo que ha hecho Magneto ha hecho una extracción similar a Teamfolic, ha hecho la extracción y ha generado un tipo específico de archivo para poder, ahora vamos a ver, ¿de acuerdo? Para poder ver esa red
esa red que hemos comentado antes, de cómo se relacionan los diferentes perfiles entre ellos, como de una forma visual, ¿vale? Este es el archivo, lo cargo directamente cuando lo procesa, directamente ya lo coloca en diferentes formatos, porque en función de la herramienta necesita poder trabajar de una manera u otra, unas especificaciones de importaciones concretas. A ver si, ¿de acuerdo? En este caso, lo que comentaba, en función de la herramienta, en este caso no me sirve, necesita una especificación muy concreta para poder trabajar, que es en esta, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar una herramienta open source, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, le vamos a coger toda la información que hemos descargado de los perfiles que hemos investigado, investigar no sería la palabra, que hemos arrastrado para analizar posteriormente, lo que vamos a hacer es importarlos de una forma gráfica para poder analizarlos mediante técnicas de análisis de redes de una forma visual que podamos ver toda esa interrelación que comentamos anteriormente. Vamos a cambiarle un poco la apariencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En este caso lo que vamos a ver es un grafo estático. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo esa información que hemos vaciado en su momento, que simplemente eran diferentes perfiles, cómo se comunicaban entre ellos, ¿vale? De esta forma, teniendo los datos en bruto, nos va a ser muy complicado intentar saber lo que comentábamos al principio, saber cómo es la red y saber sobre qué elementos de la red nos interesa profundizar. En este caso, ¿vale? Podemos observar, a ver si el ratón quiere, no quiere moverse, a ver, ahora el zoom no quiere moverse. Bueno, aquí lo que se trataría es de poder ver, vamos a intentar ejecutarlo y parar otra vez, a ver si ejecutándolo y parándolo vuelve a responder. Aquí realmente lo que hace es, en función de la información que le hemos proporcionado, cada puntito, es que no me permite hacer ahora, se ha quedado medio colgado, cada puntito azul que estamos viendo es un usuario. Es un usuario, en este caso, de Twitter. Cada línea que vemos es un mensaje de cómo lo comparte y hacia qué nodo lo comparte. En función de esa información, podemos ver cómo hay nodos que tienen muchos más. La parte superior izquierda, podemos ver cómo hay nodos que tienen muchos más seguidores o amigos, en los cuales, bueno, en función de la temática, pues profundizaríamos ya de una forma visual, podemos acceder directamente a no perder los recursos. En este caso, si tenemos 15 o 20.000 usuarios a los cuales analizar, bueno, pues posiblemente aquí nos quedaríamos 7 o 8 para intentar ver realmente si alguno de estos 7 o 8 nos sería de interés. Aquí, bueno, se ha quedado esto muerto. Bueno, aquí podríamos llegar a ver en ese Correcto. nodo cuál es el ID de este usuario de Twitter y analizar. A partir de aquí podríamos ver, bueno, lo que comentábamos, es una foto estática de cómo es la relación ahora actualmente de esas comunicaciones o cómo ha fluctuado. Ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser, vamos a intentar ver esa misma relaciones, pero de una forma visual. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo, aquí lo que hemos visto ha sido un pantallazo en el cual hemos visto cómo se han creado los grafos, pero no sabemos quién ha seguido a quién en qué momento. Simplemente lo que hemos visto ha sido, bueno, cuál es la relación actual. ¿Vale? 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 Os explico lo que vamos a ver ahora. Esta cabecita, ¿de acuerdo?, nos representa a un usuario. Nos representa a un usuario y el puntito blanco, en este caso, es un tipo de contenido. A la izquierda iremos viendo cómo, en función del tipo de extensión de contenido que va publicando, podemos ver, para tener una cuantificación más o menos del tipo de contenido, si difunde imágenes, texto, que nos puede servir para decidir realmente si nos puede ser de interés o no. El rayo este verde que podemos observar es cómo cada vez que lanza un contenido, un mensaje, es la difusión que está haciendo. Aquí lo vamos a ver
¿vale? Cómo diversos personajes van compartiendo diferente tipo de contenido. En este caso vemos que son imágenes JPG, cómo van apareciendo, cómo van difundiendo, ¿vale? Aparecen, se van diferentes mensajes, en este caso imágenes, y a raíz de ahí esto va evolucionando hasta configurar un poco la realidad temporal de los mensajes. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la parte superior cómo son los mensajes que van apareciendo, bueno, desde el día 1 de enero, ¿de acuerdo a lo que hemos dicho? Aquí lo hemos puesto en cámara lenta, por decirlo de ejemplo, para que podáis observar y podéis entender de forma más eficiente lo que vamos a mostrar ahora. Ahora vamos a mostrar lo mismo, pero igual que aquí los hemos puesto poco a poco, vamos a ver realmente cómo sería esa difusión, ¿vale? Podemos ver cómo hay algunos elementos, en este caso, por ejemplo, cómo se veía, cómo él solo ha formado este grupo cómo ha difundido todo este contenido. Eso es lo que comentamos anteriormente, cómo una sola persona, ¿de acuerdo?, puede coger y gestionar diversos. Hay canales en los cuales se puede observar cómo difunden diversas personas diferentes contenidos, en cambio hay otras, como por ejemplo se puede ver como este personaje de aquí, él solo se está generando el canal. Puede ver cómo se va poco a poco, cómo va fluctuando, cómo van creándose los diferentes canales, cómo se van creando las diferentes y el tipo de contenidos que van difundiendo, ¿vale? Te puedes fijar más en uno, te puedes ver el tipo de canal, el usuario. Vemos cómo hay periodos en los cuales la difusión es más brutal, otros en los cuales se ralentiza. También va en función de la franja horaria, de si hay algún suceso o no, que te puede ser de interés, ¿vale? Aquí podemos acercarnos, podemos ir moviéndonos y puedes ver como un momento determinado, puedes ver cuál es el tipo de funcionamiento, ¿vale? Eso sí, Aquí, perdona, Carlos, es el timeline de este año. Correcto. De contenido publicado este Aquí año. lo que se ha extraído ha sido la totalidad de lo que hemos comentado al principio de los 4 millones más de 4 millones de mensajes. Aquí lo que se ha hecho ha sido utilizar de una forma gráfica, ¿vale?, especialmente para esta demostración, cómo interactúan, ¿vale?, cómo se van moviendo, cómo fluctúan. Aquí se verían como un canal avanza, cómo crece más, crece menos, el tipo de contenido, ¿vale? Aquí tenemos el timeline, donde podemos ir cambiando la fecha y podemos ver en ese momento determinado cómo evolucionan. Si dejásemos que tuviésemos tiempo y dejásemos que pase todo el proyecto hacia adelante, podríamos observar cómo cada vez el árbol se iría haciendo cada vez más importante. A partir de aquí vemos, bueno, cómo se van formando. Y esto es una forma, de forma visual, igual que hemos podido ver cómo de forma estática se han ido creando. Aquí está claro, a qué momento yo puedo determinar, puedo hacer zoom, puedo venir a un momento determinado, ver una ID que me pueda interesar por el tipo de contenido, por el tipo de mensaje que pueda buscar. Esto, por ejemplo, también lo puedo hacer, en vez de hacer de forma global para esta presentación de todo lo que sería Telegram, se puede hacer perfectamente con Twitter, se puede hacer simplemente con un canal específico, se puede hacer sobre un usuario para ver el tipo de contenido o cómo interacciona con los demás personajes de la red. Aquí, como estábamos viendo, era el timeline de todo este año, como decía, nos podemos Correcto. ir a mover a un mes concreto, a una fecha que nos interesa y decir, bueno, pues entre este día y este día, cómo se ha movido, Correcto. o cuándo se creó este canal, o podemos ver canales temáticos. Hay herramientas de análisis más complejas, la mayoría suelen ser de pago, donde la forma visual es parecida, pero te permite funcionalidades como almacenarlo en base de datos y a partir de ahí puedes ir alimentando para poder obtener, bueno, en un momento determinado, un histórico de toda esa información. A ver. Vale. Aquí lo hemos comentado, es la segunda parte que hemos comentado ahora. ¿Vale? Y aquí, a ver si se puede ver. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Esto, por ejemplo, lo que hemos visto de forma estática, es lo que hemos visto de forma dinámica, de forma estática, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que hemos visto en el primer grafo que hemos hecho con Gephi. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? De estos miles, cada puntito de estos que estáis viendo, que es una pelota, es un usuario difundiendo contenido. Claro, ¿a mí qué me puede interesar? Si no tengo recursos ni tengo capacidad para investigar a todos estos perfiles, bueno, igual lo que tengo que hacer es fijarme exactamente en los que yo considero que pueden ser los nodos de difusión.
Si esto simplemente hacerlo en forma global, lo que hago es utilizarlo centrándome en canales que hablan solo en castellano, en canales específicos que me interese, bueno, la efectividad es mucho superior. Vamos a ver si esto me lo permite. Paralelamente, no sé si se... Vale. Paralelamente, al estudio de cómo funcionan, aquí lo que estamos viendo es un mapa de temperatura del contenido, de cómo se ha ido difundiendo. Si me pongo encima de determinada franja horaria, puedo ver el número de mensajes que se han difundido en esa franja horaria en la fecha que a mí me interese. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado se ve algo... No se veía, no sé, se ha quedado en el grafo anterior. Perdón, pensaba que se veía. ¿Se ve ahora? ¿Tampoco? Se ha quedado en la diapositiva anterior. ¿Sí? Vamos a ver. Hoy no es nuestro día, ¿eh? ¿Se ve algo ahora? ¿No? Se ha quedado la presentación, no sale. Conectamos y vuelve a conectar el DHI. Sí. No, es que se ha quedado en la... A ver ahora. Mira a ver si se ve ahora que se ha cerrado. Ahora que se ve la presentación. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Vale. Al igual que veíamos cuál ha sido la fluctuación o cómo se han movido los canales, aquí lo que podemos ver es un mapa de temperatura de cómo ha sido en función del día o la hora que a nosotros nos puede interesar, ¿de acuerdo? Poder saber tal día, tal hora, cuántos mensajes se han difundido. Esto, en vez de hacerlo a nivel global, te puede servir, al igual que hemos comentado de Twitter, para saber en un canal específico o un usuario en concreto, saber cuáles son sus horas de mayor actividad, ya sea para, como comentamos al principio, preparar una acción de influencia o saber cuándo puedo interactuar con él. Si aquí, perdona, había un... ¿Puedes comentar lo del espacio que había? Vale. Este tipo de información nos puede ayudar. No sé si veis que aquí hay un hueco, ¿de acuerdo? Entre el mes de final de mayo, principio de final de junio, hay un hueco que en un primer momento, cuando analizamos esta información, pensamos qué es lo que ha sucedido para que nos falten mensajes en ese periodo. Y es que en ese periodo fue el Ramadán. En redes sociales normalmente se pidió a los musulmanes, o en este caso los que participaban en estos grupos y foros, que disminuyesen la participación en redes sociales, o en este caso Telegram, para poder cumplir con su deber durante el Ramadán. Pero bueno, estas son las características que simplemente las herramientas no te dan, no son mágicas, las herramientas simplemente es un apoyo para el analista. El analista luego es el que a posteriori necesita poder interpretar toda esa información para obtener datos de calidad que poder transformar en inteligencia. Vale. Bueno, lo comentamos. Lo que nos interesa es llegar a determinar ese tipo de elementos que son los que nos interesan. ¿Qué es? ¿Se ve ahora? ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale. Hasta aquí ahora hemos hablado del tipo de perfil. Nos interesaban los usuarios para saber exactamente qué usuarios nos interesaba tocar o nos interesaba monitorizar. Ahora vamos a intentar explicar cómo obtener también información o datos a raíz de los contenidos que publican. En este caso, aquí por ejemplo vemos una primera imagen que lo que publica era una página web. Ellos publican páginas web. En este caso era una en castellano, ¿vale? Donde hablaban de un curso de francotiradores, diferentes tipos de información. Tienen, como comentamos, igual que tienen diversos canales de publicidad, pues en el tema de web igual. Aquí, por ejemplo, hacen propaganda. Tanto te ofrecen un curso para francotiradores, donde aquí lo que explicaban era cómo había sido, cómo se había desarrollado el curso de francotiradores, como luego te explican la parte de la actividad agrícola para explicar las bondades que tiene Daesh en su territorio, cómo cuida a sus miembros. Bueno, un poco lo que comentamos. La propaganda no es solo cortar cabezas, también hacen propaganda para lo suyo. No toda la propaganda va dirigida a Occidente. Luego podemos encontrar texto. ¿Vale? Lo que hemos comentado, muchos de los mensajes simplemente contienen texto, en árabe, en castellano, con hashtags, que luego este tipo de hashtag está preparado para luego
que sea redifundido en redes sociales y es más fácil encontrar a los seguidores ese tipo de información. Luego, por ejemplo, tenemos imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de, no sé si la izquierda o la derecha para vosotros, bueno, donde amenazan a Barcelona. También nuestro ejército es muy seguido en redes sociales, por el cual también publican mucha información. En este caso, explican cómo están entrenando a los chiitas en Irak. También nos podemos encontrar diversos tipos de documentos. En este caso, eran Excel o TXT. En el caso de los Excel eran kill lists, que se llaman, que publican de cada vez, cuando pueden, no cuando quieren. Publican listados de objetivos a eliminar, ¿vale? De ahí el nombre. En este caso, en esta que tenemos aquí, era una kill list que realmente muchas veces no son objetivos. En algunos casos sí que han llegado a hackear algún organismo oficial y han publicado nombres de militares o similar. En este caso simplemente hicieron un hackeo a una empresa que vendía en Estados Unidos instrumentos y publicaron el dumpeo de la base de datos como objetivos. Con la desgracia que en esta base de datos, por ejemplo, había 10 españoles. ¿Qué sucede? A la vez que haces una monitorización en busca de perfiles, también lo que intentas hacer es ser proactivo, adelantarte en función del tipo de información que puedan publicar. Pues en este caso, por ejemplo, si detectas un archivo donde amenazan a españoles o donde se hacen inciso en determinadas características que nos interesa a nosotros a la hora de poder adelantarnos, pues aprovecharlas, no simplemente es buscar objetivos. En el ejemplo del archivo de Spain IP, en este caso, un canal afín a los hackers de Daesh. Como hemos comentado, hay muchos tipos de canales. También hay canales en los cuales no participan directamente, pero como son afines o seguidores a Daesh, entonces a veces le proporcionan soporte o en este caso publicidad. Aquí publicaron un listado de IPs, había cerca de 90.000 IPs, donde prácticamente había, creo que era un 60%, unas 60.000 IPs, eran vulnerables a un ataque de escritorio remoto. Entre ellas, bueno, pues había, me parece que luego lo comentamos más adelante, explicaremos un poco quiénes son. También hacen uso de pósters, lo hemos comentado al principio, en diversos idiomas. El español es uno de los preferidos también para ellos. Luego manuales, lo hemos comentado, manuales específicos de la utilización de Orbot, manuales específicos para encriptar sus comunicaciones. Un manual, como es este que vemos de la izquierda, donde simplemente manual era explicaban cómo paso a paso llegar a construir este pequeño aparato que es muy simple, pero que podía llegar a provocar el descarrilamiento de trenes. En sí es complejo que un seguidor se vaya a su casa y se ponga en su taller a fabricar ese tipo de elementos. Pero precisamente semanas posteriores a la publicación de este documento, al menos en la zona de Barcelona y Cataluña, hubo diversos incidentes donde aparecieron piedras grandes en medio de la vía, ¿vale? Que muchas veces es lo que hemos comentado. No necesariamente tienes que seguir al pie de la letra lo que te están diciendo, pero intentan darles ideas para poder cometer ese tipo de atentados o de acciones. Luego también podemos encontrarnos vídeos. En este caso, el de la parte superior es el vídeo de reivindicación de los atentados de Barcelona y el de abajo un vídeo que se publicó en agosto, creo que fue, final de julio, donde explicaban cómo intentar fabricar armas químicas para poder infectarnos. Luego utilizan extensiones de navegador, antiguamente el Mujahideen Secrets, que era un programa de encriptación que ellos utilizaban para comunicarse, aplicaciones de adoctrinamiento. Aquí vemos, por ejemplo, una aplicación en la cual acompañan con un manual para cambiar los elementos identificativos de tu teléfono, IPs y etcétera, para el número de email, para en el caso de que te intenten detectar, pues intentar encriptar lo máximo posible, anonimizar tus comunicaciones. Archivos de audio y en este caso, por ejemplo, también pues publicaban direcciones de Bitcoin en el cual intentar obtener ingresos. Ahora hemos visto que tenemos múltiples tipos tenemos archivos, tenemos audio, tenemos imágenes. Claro, esto al final lo que nos proporciona es intentar homogeneizar todo ese tipo de contenido para poder trabajarla
y dejarlo en un formato procesable para poder intentar obtener datos, para poder obtener inteligencia. Sé que nos repetimos mucho, pero al final estos son datos que nos pueden servir en un momento determinado para obtener inteligencia. Para esto, bueno, dada la cantidad de mensajes y la cantidad de información en la cual había que trabajar, pues me vi que tenía que generarme algún tipo de aplicación para poder procesar esta información. En este caso, pues comencé a diseñar Magneto, que la Magneto es la herramienta que me ayuda para poder procesar toda esta información e intentar extraer datos de interés. Uno de los principales elementos identificativos que está muy relacionado con las redes sociales son los números de teléfono, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar extraer números de teléfono de estas redes sociales, porque es un paso más. Ya sé que hemos dicho que hay diferentes tipos para intentar anonimizar, pero vamos a intentar poder obtener algún tipo de información que nos permita ir un paso más allá. Si al final nunca se sabe, ¿no? A lo mejor hay un pequeño detalle, un número de teléfono o un detalle en una fotografía, una referencia, que puede ser lo que desemboque en alguna investigación a posteriori, ¿no? A ver si quieres a quedar ahora. Vale. Aquí vamos a ver si quiere funcionar. Vale, una pequeña demostración de algunos de los elementos que actualmente ahora tengo visibles. ¿De acuerdo? Tiene más funcionalidades, pero ahora no me cabía en la pantalla, por lo tanto has tenido que acordar. En este caso lo que nos va a interesar a nosotros va a ser, lo hemos comentado, es extraer números de teléfono. ¿Vale? En este caso, lo que nos va a preguntar es qué tipo de información, qué tipo de prefijos nos interesa, de qué país. ¿Vale? En este caso, pues vamos a probar, por ejemplo, lo que más nos interesa a nosotros. En este caso es España. Pues vamos a ver si tenemos teléfonos españoles que se puedan extraer de la base de datos. ¿Vale? En este caso, como se está grabando, lo que vamos a hacer va a ser enmascarar los números para que no se puedan identificar. ¿De acuerdo? En este caso, pues podemos ver cómo tenemos en este caso 7 teléfonos españoles que podemos localizar en estas redes. ¿Vale? Si buscamos otro prefijo, Francia creo que es el 33, pues podemos ver que también tenemos. Sí, perdón, analizando este último año. Recordemos que correcto. Los datos que se han esto es simplemente qué información podemos extraer. En este caso nos interesa el número de teléfono y a partir de aquí todos sabemos con diferentes técnicas, a partir de un número de teléfono puedes intentar llegar a usuarios o redes sociales o otro tipo de información. Un elemento interesante, porque tal como comentamos al principio de la presentación, es el gran número de detenidos. No he hecho referencia, perdón, pero la mayoría de detenidos eran marroquíes, de primera y segunda generación. En este caso lo que vamos a hacer va a ser buscar teléfonos marroquíes. ¿Por qué? Vemos que hay unos cuantos. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad de seguir utilizando teléfonos marroquíes aquí en España, ¿de acuerdo? Y mediante sus redes contactos, familiares, amigos, siguen alimentando, siguen cargándole dinero desde su país. ¿Vale? En este caso. Puedes comentar el caso de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vale. En España aparecían muy poquitos, en Marruecos aparecían muchos y números en otros países como Estados Unidos. ¿Vale? Hemos comentado, ¿seguro? que es muy fácil utilizar habitualmente números virtuales. La mayoría de números virtuales suelen ser de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Si hacemos una comprobación de cuántos números que comienzan por 1, que sería el dígito del prefijo de Estados Unidos, podemos ver que tenemos unos cuantos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que realmente sí que los hay que utilizan su propio número de teléfono, o podemos suponer, volvemos a repetir, es un indicio que a partir de ahí tenemos que trabajarlo. Pero bueno, podemos ver cómo podemos tener un listado. Comentaba, por ejemplo, el ejemplo Vicente, de cómo a raíz de analizar diferentes tipos de perfiles, ya sea en Twitter, ya sea en Telegram, en el caso, por ejemplo, de Twitter, tanto Tinfolis como Magneto, lo que hace es una extracción de usuarios, de seguidores, de quién sigue, de amigos, de listas, y también extrae las imágenes. Aparte de la de perfil, extrae las imágenes que ha publicado. ¿Por qué? Porque, como hemos podido comprobar, a lo mejor en texto que pueda buscar no aparece nada relevante,
Pues está claro que no lo hemos plasmado, pero bueno, se puede buscar por palabras clave, cargar un listado de palabras que te pueden interesar, monitorizar de forma constante para que te alerte en un momento determinado. Y en este caso, nos puede interesar es ser capaz de leer, de interpretar las imágenes que publican, ¿vale? Con una serie de procesos de OCR y otros mecanismos, esta es una imagen esto es un ejemplo real, que se procesó, se leyó, ¿de acuerdo? En un primer instante lo que se hace es, se extrae el contenido de la imagen, que vemos que aquí, que no es un texto plano, no es un fondo blanco con texto negro, sino que estamos hablando que tiene su complejidad, diferentes tonos de azules, la letra de diferentes tonos de azules, con imágenes, con un anagrama, ¿vale? Y a partir de aquí hacemos una primera extracción y a partir de ahí luego hacemos su traducción. Y a partir de ahí nos permite, en función del tipo de búsquedas que queramos buscar, podré detectar si alguno de esos perfiles que simplemente, ya sea por el número de usuarios, ya sea por la foto de perfil, no nos ha llamado la atención, no nos ha aportado nada, analizando de forma automática las imágenes que ha compartido, si nos puede ser de interés. En este caso, por ejemplo, es la reivindicación del atentado de Barcelona, ¿vale? También de la misma forma, al igual que podemos ver este tipo de contenido, hemos comentado que hay pósters. Los pósters, en este caso, lo que pueden hacer es, como es en este caso, por ejemplo, valga la redundancia, que aparecen Messi y Neymar. Aquí he obviado el paso previo, ¿de acuerdo? Pero exactamente hace lo mismo. Extrae la información porque está en inglés, extrae la información y automáticamente lee la imagen, la interpreta y a partir de ahí pues, puede hacer diferentes tipos de filtros. En este caso, si busco por palabra clave y buscase Messi, porque lo que comentamos, que ya no simplemente se trata de hacer... Estas herramientas las puedes utilizar, en este caso, enfocadas para la detección de este tipo de perfiles, pero se puede utilizar para detectar marcas, para detectar otro tipo de información que te pueda ser de interés. Vale. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, si nos lo permite, ¿vale? Que es en lo que comentamos. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Buscando sobre imágenes. Ahora, por ejemplo, hablando de que ha salido lo que hemos comentado de Barcelona, ¿vale? Pues vamos a buscar en las imágenes si aparece en alguna imagen, ya no como texto, sino dentro de la imagen incrustado, el término Barcelona. Podemos utilizar cualquier otro, vamos a utilizar Barcelona. Si se alinean los astros y quiere funcionar, debería proporcionarnos sus... ¿De acuerdo? Vale. Tengo puesto para que se pare. Aquí lo que hace en un primer momento es, lo muestro por pantalla para hace una interpretación de la imagen, ¿de acuerdo? Dice que hay un mundo, un diagrama, hay cielo, ¿vale? Aquí el texto original que extrae de la imagen, que vemos que parece que está en inglés, y luego la traducción que nos da. Aquí, por ejemplo, está diciendo que es un mapa de Europa, que lo ha traducido, de 2017, ¿vale? Si cojo la URL y la busco, veremos qué imágenes. ¿Ves? En este caso lo que nos ha dado es un mapa mundi, ¿vale? Le hemos comentado, publican múltiple información. En este caso, pues si fijamos, aquí en donde está España, pues en pequeñito pone Cataluña y Barcelona. Si hubiera buscado Madrid, pues posiblemente también nos hubiera salido. Vale, vamos a buscar la siguiente. Aquí lo mismo, nos hace la primera interpretación, en este caso, como debe estar en árabe, no me lo extrae de esta forma, nos dice que es un texto de publicidad, un póster, ¿vale? Y aquí nos dice, bueno, operaciones de seguridad, vemos que ahí pone bombas, ¿vale? Bueno, vamos a coger, es más fácil, coger la URL y buscarla en la base de datos, a ver exactamente qué es. Pues ahora me está dejando mal. Claro, esto imaginar lo que sería esos 4,5 millones de mensajes, analizarlos de forma... no es viable, ¿no? Analizar de forma manual, que tengas personas allí, traductores, personas que estuvieran descargando las imágenes, interpretándolas. Esa, por esto lo que sea... No puede ser, ¿no? ¿Perdona? ¿Sí? La primera me la he leído. Vale, ahora sí. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, para que no lo hemos leído, lo que ponía... ¿Vale? ¿Qué nos ponía? Bueno, noche, oscuridad, aquí está lo que ha extraído. Y luego aquí, por ejemplo, pues habla de... A ver si se puede ver bien.
materiales de la llegada, la batalla de Barcelona, vídeo y, ¿vale? Está claro que la extracción que hace sobre todo este tipo de documentos, como se puede ver, bueno, te ayuda, es un indicio que te puede ayudar a poder extraer y decir, bueno, de este tipo de canales, este tipo de imágenes, perdón, este tipo de perfiles, bueno, si alguien está compartiendo que este era el enlace, el URL del vídeo reivindicativo del atentado de Barcelona, nos es de interés poder monitorizarlos. Vale. Aquí, por ejemplo, ¿se ve la pantalla? Sí. ¿Sí? A ver si... Vale. Aquí, también por el proceso que lleva de tiempo, aquí también otra cosa que nos es de interés suelen ser los metadatos. ¿Vale? No lo he comentado, pero, por ejemplo, Telegram lo que hace es, por defecto, borra los metadatos de las imágenes, pero no del contenido multimedia. No borra metadatos de los documentos. Claro, a raíz de ahí, todos sabemos, y hemos comentado, lo que comentaba, el aprovechar la superposición del mundo físico con el mundo virtual. Muchos de nosotros, cuando instalas tu software, Office o el que sea, automáticamente, o el Windows, perdón, te pide un número de usuario, pones el tuyo o alguna cosa característica para que cuando entres en el ordenador te dice, hola Carlos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Por defecto, la mayoría de aplicaciones, ya sea Word, ya sea PDF, automáticamente lo que hace te lo incrusta detrás. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a ver si se puede, a ver, aquí por ejemplo podemos ver como en la parte superior te extrae pues, diferentes, la aplicación que ha utilizado, el autor de los diferentes archivos y a partir de este nombre de autor, en este caso, pues tenemos, son en árabe, pues tenemos el título, cuando se ha modificado. A partir de ahí, bueno, pues intentar obtener información de un número de usuarios, a partir de ahí buscar en diferentes redes sociales con aplicaciones que conocemos, a partir de ahí saber en qué redes sociales hay algún usuario con ese nick, que no significa, como comentamos, no significa que vaya a ser el malo, pero bueno, ya es un indicio más. Se trata de ir recopilando pequeños indicios que nos pueda ayudar. O sea, a partir de ahí se puede componer una dirección de mail, a partir de dirección de mail, pues a lo mejor, pues eso, hace eso en algún otro servicio y a partir de ahí relacionado con un tercero, con su entorno. O sea, al final se trata de ir tirando del hilo, ¿no? Y como se suele decir, ¿no? De conectar los puntos. Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Que muchas veces, cuando estás en un canal o estás visionando un perfil, muchas veces te encuentras con información que, lo que hemos comentado, visualmente ya no te puede servir. En este caso, por ejemplo, la herramienta Magneto podía servirme, pero a nivel visual, aquí lo que se puede ver es que después de un atentado que hubo en los campos elíseos en Francia, un canal lo que publicó fue una foto de una noticia, donde explicaba la noticia. No sé si se puede ver bien, pero cuando te fijas bien en la imagen, lo que ves no es una foto, no está descargado de Internet. Sí que es una foto, pero no está descargada de una página web. Lo que era una fotografía de la televisión de su casa. ¿De acuerdo? A raíz de ahí, si miras la imagen, ves que está en castellano y que ves que es televisión española. ¿De acuerdo? ¿Qué me está indicando? Que este canal, que era íntegro en árabe, uno de los administradores, porque puede haber más de un administrador en ese canal, uno de los administradores está en España. ¿Vale? A partir de ahí, hemos comentado, dentro de la cantidad de canales y de recursos que tenemos que profundizar para poder llevar a cabo la investigación, si tengo pistas o tengo este tipo de indicios, me es más sencillo quizás enfocarme en determinados canales. Otra cosa relevante, hemos comentado al principio, que había diferentes tipos de canales. Uno era venta de armas, ¿de acuerdo? En uno de estos canales de venta de armas, ¿verdad? Haciendo una perspectiva que luego comentamos antes, que ya no es simplemente buscar objetivos, sino que intentar avanzarte para ver cómo trabajan y saber cómo aprovechar y sacar un poco de ventaja. En este caso, me encuentro una imagen de lo que parecía una ambulancia. No sé por qué, me llamó la atención. Cuando la miro con más detenimiento, ¿vale? Veo que la ambulancia era de Granada. Se había bajado a Siria o Irak, donde estuviese en ese momento la ambulancia. Pero es que igual que estaba esta de Granada, había otra de Vitoria. ¿Vale? Por si no lo sabéis, yo lo explico. Uno de los sistemas que utilizan para cometer atentados es cometer un primer pequeño atentado en una zona pública en la cual van los servicios de emergencia a socorrer a las víctimas, policía, ambulancias, servicios de inteligencia, van a investigar y entre las ambulancias va una falsa.
¿de acuerdo? Cargada de explosivos, entonces lo que hace es luego, una vez esta ambulancia está en la zona, pues se inmola y produce mucho más daños, y sobre todo en los que a ellos les interesa, ya no en los civiles, sino en militares y en policías. Otro ejemplo, esta viene a colación, que hemos comentado antes, de los hackers, en el listado que hemos comentado que habían publicado de IPs vulnerables, en las cuales pudimos comprobar que había un 60% que eran vulnerables a un ataque de escritorio remoto, en las cuales habían empresas normales, pero bueno, también podíamos observar cómo estaba la empresa pública empresarial Red, estaba el Banco de España o incluso había alguna IP del Ministerio de Defensa. De eso hablamos, de intentar ser proactivos. Esta información son datos para nosotros, pero bueno, cuando se obtuvo se informó a los departamentos correspondientes, pues bueno, para que pudiesen revisar si realmente esas IPs estaban bien configuradas o no para poder evitar males mayores. Hasta ahora hemos hablado de Twitter, de Telegram, pero bueno, vamos a poner un ejemplo también de Facebook, donde muchas veces no es solo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Ya no es solo la utilización de herramientas. Esto es se hizo una difusión a mediados de 2017, las autoridades francesas, donde buscaban a este individuo. ¿Vale? En este caso hemos tapado el nombre. Buscaban a este individuo porque consideraban que era un retornado de conflicto y que tenía intenciones de atentar inminentemente en Francia. Se hizo difusión y apareció en los medios de comunicación. A partir de esta primera imagen, pues bueno, me puse a buscar información en diferentes redes sociales. En este caso, encontré una información que me pareció relevante, en este caso, en Facebook. ¿Vale? En este caso, vemos una imagen y, bueno, en este caso te puede parecer que es bastante parecido a la persona en sí. Cuando la miras con más detenimiento, lo que te das cuenta es que la imagen que han publicado las autoridades francesas es un recorte de la foto de perfil de Facebook de esta persona. Entonces, como mínimo, sabemos que este perfil de Facebook es el perfil de los que ellos están buscando, ¿vale? Que las autoridades francesas están buscando. Continuamos buscando en redes sociales y encontramos otro perfil. En este caso tenemos un perfil que se parece un poco, pero tampoco lo tenemos claro, porque nombres diferentes, alias diferentes, ubicaciones diferentes, pero bueno, aquí se trata de ya no solo utilizar herramientas, sino utilizar un poco la pericia y técnicas de análisis. En este caso, vemos que tenemos 3 imágenes. Podemos decir que las 2 imágenes de la izquierda, creo que es para mí, no sé si es para vosotros de la derecha, que es la misma persona que hemos comentado, que es la imagen que se extrae de perfil de Facebook y la imagen que publican las autoridades francesas. Y tenemos la de la derecha. Como podemos decir que las 2 que están superpuestas son la misma, nos quedamos con estas 2. Si empezamos a mirar, podemos ver, por ejemplo, bueno, cosas características. Podemos ver cómo tiene un lunar, una peca, justo encima de lo que parecería la misma zona de la ceja. Bueno, parece que podría ser un elemento identificativo. Si vemos, por ejemplo, tanto la foto de la derecha como la izquierda, esta persona tiene una forma muy característica de la finalización de la ceja. ¿Vale? Bueno, tenemos otro elemento. Y si nos miramos otro elemento característico, que sería otra peca o lunar que tiene al lado de la nariz, ¿vale? Vemos que coincide en las 2. Bueno, sin hacer un informe pericial exhaustivo, podemos decir que más o menos simplemente por estos pequeños indicios nos puede indicar que esta persona es la misma. La perilla también, perdona, es muy característica, correcto, ¿no? También la perilla también es muy característica, el tipo de pelo de barba, ¿vale? Son diferentes indicios que nos pueden indicar que podrían ser la misma persona. ¿Por qué no es interesante esta persona para nosotros? Porque en el perfil que utilizaba, ¿de acuerdo? Este señor decía que había estado viviendo en Granada. Perdón, en Córdoba. ¿Vale? Bueno, si el señor está huyendo y ha vivido en Córdoba, no se puede descartar que en un momento determinado esa persona pudiese desplazarse o estar en Córdoba para intentar tener apoyo entre las personas allegadas. También hemos comentado que han publicado direcciones de Bitcoin. No es muy habitual, pero en algún caso sí que se ha dado que publican pues, para intentar recibir y captar fondos. También, como muchos sabéis, el Bitcoin también es trazable. A partir de ahí, bueno, lo primero que hacemos es saber esa cuenta de quién ha recibido dinero, de qué otras cuentas ha recibido ingresos. Y podemos ver cómo esta cuenta recibió ingresos de 4. Esto es a la izquierda podemos ver el churro de caracteres de la cuenta de Bitcoin. ¿De acuerdo? La línea, digamos, sería una línea temporal, aunque en este momento no está marcando el tiempo de los ingresos, pero podemos ver cómo
ha tenido 4 ingresos de diferentes cuentas. ¿Vale? Podemos ver que comienza en 34, en la 3B, son ingresos que ha hecho, si vemos el sentido de la flecha, cómo ha hecho ingresos a la cuenta madre, podríamos decirlo, que la publicitaban, que empezaba en 15. Si empezamos a analizar las cuentas resultantes, podemos ver, no sé si se dará muy bien, cómo las que están con circulito eran las primeras cuentas que han ingresado en la cuenta madre, pero cómo cada una de estas cuentas también ha recibido dinero o ha sacado dinero. ¿Vale? ¿Esto qué nos indica? Esto nos está indicando que, bueno, todos sabemos, igual que comentamos al principio, que en un momento determinado puedes haber utilizado una red social o un alias que, aunque lo modifiques, queda un histórico porque no te has molestado en eliminar la cuenta de Twitter, sino que la has reaprovechado intentando hacerla anónima, o de Facebook. En este caso, bueno, también se puede hacer búsquedas diferentes lugares para intentar ver si en algún sitio se ha publicado alguna de estas direcciones y a partir de ahí intentar desanonimizar lo máximo posible este tipo de transacciones. Al final, sobre todo, lo que se trata es de intentar, ya sea con Magneto, Teamfolix o OSIN, el tipo de mecanismo, es algo que nos ayuda tanto a las técnicas de UMIN tradicionales, ¿vale? que por mucho que queramos utilizar solamente OSIN y SOCMI van a ser siempre complementarias y de apoyo, pero que nos puede ayudar a proporcionarnos pequeños indicios que nos den o nos muestren un poco la luz o el camino hacia dónde seguir para intentar detectar a un perfil, una cuenta, o simplemente, como comentamos también, monitorizar determinados aspectos para ser proactivos y no esperar a recibir ese tipo de ataques o de amenazas. Pues, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Creo que vamos bastante bien de tiempo, ¿no? Sí, creo que lo hemos cuadrado con los minutos. Pues básicamente esto era un poco la idea que queríamos transmitir, ¿no? Como hemos dicho, no solo hay que basarse en redes sociales, no solo hay que utilizar determinadas disciplinas, sino que al final lo que se trata es una cuestión de tiempo, de dedicación, y es muy importante, no solo queremos trasladar que es importante el uso de herramientas o de utilizar determinadas metodologías, sino que es muy importante la habilidad, las capacidades del analista, ¿no? Para poder interpretar, extraer esas conclusiones que al final son las que derivan en ese producto que es el que se entrega finalmente, ¿no? Pues por nuestra parte nada más. Muchas gracias por asistir.